La historia de Nicodemo, relatada en el Evangelio de Juan 3, 1, 21, es una de las narraciones más profundas y espiritualmente significativas del Nuevo Testamento. Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín, es presentado como un hombre culto, influyente y devoto. Aunque fariseos y líderes religiosos generalmente se mostraban críticos hacia Jesús, Nicodemo parecía estar sinceramente intrigado por él. Su encuentro con Jesús marca un momento clave de revelación sobre la naturaleza del reino de Dios y el concepto del nuevo nacimiento. El encuentro nocturno. Nicodemo acudió a Jesús de noche, un detalle significativo que podría simbolizar tanto prudencia como su propia búsqueda espiritual en medio de la oscuridad literal y figurativa de su vida. Como líder religioso, Nicodemo tenía mucho que perder al asociarse con Jesús, pero su curiosidad lo llevó a buscar respuestas. Comenzó reconociendo a Jesús como un maestro enviado por Dios, afirmando que los milagros que realizaba eran evidencia de ello. La respuesta de Jesús, el nuevo nacimiento. Jesús respondió de una manera sorprendente, desviando la conversación hacia una enseñanza profundamente espiritual: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Este concepto desconcertó a Nicodemo, quien interpretó literalmente la afirmación de Jesús y preguntó cómo alguien podía volver al vientre de su madre para nacer de nuevo. Jesús aclaró que el nuevo nacimiento no era físico, sino espiritual: el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Aquí, Jesús introdujo la idea de que entrar al reino de Dios requiere una transformación interna, una regeneración por el Espíritu Santo. Esta transformación es obra de Dios, no algo que el ser humano pueda lograr por sus propios méritos, rituales o conocimiento religioso. La ilustración del viento. Para explicar aún más, Jesús utilizó la analogía del viento: el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Al igual que el viento, la obra del Espíritu Santo es invisible pero poderosa, transformando la vida de quienes se abren a ella. El papel de Jesús como Salvador. Jesús luego amplió la conversación, revelando verdades centrales del Evangelio. Habló de su misión divina usando la figura de la serpiente levantada por Moisés en el desierto, Números 21, 8-9, un símbolo de salvación. De manera similar, Jesús sería levantado, en la cruz, y todo aquel que creyera en él tendría vida eterna. Esta afirmación culmina en uno de los versículos más conocidos de la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El contraste entre la luz y las tinieblas. Jesús también explicó que Él era la luz que había venido al mundo, pero que muchos preferían las tinieblas porque sus obras eran malas. Este contraste subraya la lucha interna de Nicodemo: estaba acercándose a la luz, pero aún enfrentaba las limitaciones de su posición social y su comprensión religiosa. El impacto en Nicodemo. Aunque el Evangelio de Juan no narra inmediatamente la reacción de Nicodemo, otros pasajes sugieren que este encuentro dejó una profunda impresión en él. Más adelante, en Juan 7, 50-51, Nicodemo defendió a Jesús ante el Sanedrín, pidiendo un juicio justo. Finalmente, en Juan 19:39, se menciona que Nicodemo ayudó a José de Arimatea a preparar el cuerpo de Jesús para el entierro, trayendo una gran cantidad de especias costosas. Este acto puede interpretarse como una declaración de fe y devoción hacia Jesús. Lecciones espirituales. La historia de Nicodemo resalta varias enseñanzas fundamentales. La necesidad del nuevo nacimiento. La transformación espiritual es esencial para experimentar el reino de Dios. El amor redentor de Dios: Jesús vino a salvar, no a condenar, y su sacrificio es el camino hacia la vida eterna. La lucha entre la luz y las tinieblas: cada persona debe decidir si abraza la luz de Cristo o permanece en las tinieblas. La obra del Espíritu Santo: la salvación es una obra sobrenatural de Dios, más allá del entendimiento humano. La historia de Nicodemo es un recordatorio poderoso de que, sin importar nuestra posición o conocimiento, todos necesitamos un encuentro personal con Jesús que transforme nuestras vidas desde lo más profundo.
Tú dijiste. Extiende el tema. ChatGPT Plus. ChatGPT. La historia de Nicodemo es una de las más profundas y llenas de simbolismo en el Evangelio, porque aborda el corazón mismo del mensaje cristiano, la necesidad de una transformación espiritual para entrar en comunión con Dios. Al expandir esta narración, se puede reflexionar sobre los múltiples niveles de significado y las aplicaciones espirituales que siguen siendo relevantes hasta hoy. Nicodemo, un buscador genuino en un contexto hostil. Nicodemo era un fariseo, un grupo conocido por su estricto apego a la ley de Moisés y su oposición a Jesús. Los fariseos eran los guardianes del judaísmo ortodoxo, que ponían gran énfasis en el cumplimiento externo de la ley, pero a menudo descuidaban el corazón de la relación con Dios. A pesar de este contexto, Nicodemo destaca como alguien que no estaba dispuesto a descartar a Jesús sin escucharlo primero. Su decisión de buscar a Jesús, incluso bajo el manto de la noche, muestra tanto su interés genuino como su temor a ser rechazado por sus pares. El hecho de que Nicodemo acudiera de noche puede tener un significado más profundo. La noche no solo refleja su cautela, sino también su estado espiritual. En la Biblia, la noche a menudo simboliza la falta de entendimiento, la confusión o incluso la separación de Dios. Nicodemo, aunque era un maestro de la ley, estaba en tinieblas espirituales, incapaz de comprender plenamente quién era Jesús y lo que ofrecía. El nuevo nacimiento, una verdad revolucionaria. Cuando Jesús habló sobre la necesidad de nacer de nuevo, estaba desafiando las creencias fundamentales de Nicodemo y su concepto de salvación. Para un fariseo como Nicodemo, la salvación estaba ligada a la descendencia física como parte del pueblo elegido de Israel y al cumplimiento estricto de la ley. Sin embargo, Jesús dejó claro que el reino de Dios no se podía alcanzar a través de logros humanos, sino únicamente a través de una transformación espiritual, algo que solo Dios podía hacer. El nacimiento de agua y del Espíritu ha sido interpretado de diversas maneras por los teólogos. Algunos ven en el agua una referencia al bautismo, mientras que otros lo relacionan con la purificación espiritual simbolizada en el Antiguo Testamento, como en Ezequiel 36, 25-27, donde Dios promete limpiar a su pueblo con agua pura y darles un nuevo espíritu. En ambos casos, el mensaje es claro: la entrada al reino de Dios requiere una renovación total del ser, un cambio radical que trasciende cualquier esfuerzo humano. El mensaje universal, el amor de Dios por el mundo. El discurso de Jesús culmina en una declaración que encapsula el Evangelio entero: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Esta afirmación habría sido impactante para Nicodemo, ya que rompe con la noción de que la salvación era exclusiva del pueblo judío. Jesús revela que el amor de Dios es universal, abarcando a todas las personas sin importar su origen. Esto no solo desafía las expectativas de Nicodemo, sino que también redefine el propósito de la misión de Jesús, no para condenar al mundo, sino para salvarlo.